Buen día, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 9325, integrado por Saraí, Eunice, Leslie y Daniela. A continuación presentaremos el trabajo correspondiente a la unidad 5 de síndromes corticales y presentación de caso, de la materia del campo aplicado de las neurociencias del comportamiento. ¿Qué es una enfermedad neurodegenerativa? Bien, cuando hablamos de estas enfermedades nos referimos a el padecimiento que se presenta en el sistema nervioso. Ahí ocurren ya sea pérdidas o algún tipo de alteraciones en las células neuronales, en áreas vitales tanto para la memoria como en las funciones mentales. Una de las características que se presenta es que es gradual y progresivo, con un curso simétrico, pero una de las características más importantes que entendemos, que vemos dentro de todas las enfermedades, es que hay una pérdida de calidad de vida y autonomía, es decir, que no se pueden continuar haciendo las actividades cotidianas. Grandes han sido los esfuerzos para entender su origen, el origen de todas estas enfermedades. Pero lo que las distingue es que su origen es multifactorial, es decir, que pueden ser diversas causas o razones por las cuales se produzca. También, en una etapa inicial, sus síntomas iniciales tienen una gran inespecificidad. También, las causas son desconocidas en su mayoría. Y podemos decir que a mayor edad, el factor de riesgo aumenta para tener algún tipo de enfermedad degenerativa. Bien, ahora vamos a presentar el caso. Por cuestiones de privacidad, nuestro caso lo vamos a llamar A. Este es un paciente, AH, con edad de 50 años. Su ocupación es ser profesor de lingüística en la Universidad de Columbia. El género es femenino, es madre de 3 hijos adultos y el motivo de la consulta es que el paciente refiere que comenzó a olvidar cosas pequeñas, ya sea se refiere como palabras o nombres, y también indica que se perdió durante una carrera matutina que realizó en un lugar conocido para ella, en la universidad donde actualmente está trabajando. Refiere también que no encuentra o no recuerda con facilidad direcciones. Hola, ¿qué tal? Soy Leslie y les voy a mencionar el orden de aparición de los tipos de deterioro de memoria que se presentaron en el caso de la película. El primero es la memoria semántica, que es la que se encarga de los conocimientos generales relacionados con la adquisición de tipo cultural, aprendizaje, vocabulario, procedimientos matemáticos, entre otros. Ella olvida el nombre de los objetos, su utilización, además de confundir un pato con una gallina. La siguiente en deteriorarse fue la memoria implícita, que es aquella que no se adquiere ni puede examinarse de una manera completamente consciente, como lo es atarse las agujetas. Dentro de esta memoria también se encuentra la memoria procedimental, que es la memoria del saber cómo. Y esta la podemos observar en el momento en el que olvidó la receta. La siguiente en deteriorarse fue la memoria a corto plazo, que se define como la memoria que almacena información por un breve espacio de tiempo. En la película pudimos observar cómo ella olvida que ya le habían presentado a la novia de su hijo, además de olvidar fechas de citas que le acaban de recordar minutos antes. La siguiente es la memoria autobiográfica, que es la que se encarga de almacenar los acontecimientos que se han experimentado a lo largo de la vida, y esto lo pudimos observar cuando ella ya no recuerda su fecha de nacimiento, el rostro de su hija, ni su dirección.
Y por último, la memoria a largo plazo, que es la capacidad de retener la información durante periodos prolongados y de manera permanente. Y este deterioro lo observamos cuando no recuerda el camino hacia el baño. Soy Amaya y yo les voy a hablar de los deterioros del lenguaje que presenta el caso A. Primero me gustaría hablar un poquito sobre qué es el deterioro del lenguaje. El deterioro del lenguaje es una serie de problemas que dificultan la comunicación entre el paciente que la padece y las personas que lo rodean. Dicho esto, voy a hablar acerca de los deterioros del lenguaje que nuestra paciente presenta. En primer lugar, nos percatamos que la paciente presentaba anomias. La anomia puede entenderse como una dificultad para encontrar las palabras que conocíamos anteriormente y que también utilizábamos cotidianamente. Y nuestra paciente presenta una dificultad para recordar el nombre de objetos que utilizaba con frecuencia. También nos percatamos que nuestra paciente presentaba afasias. Las afasias son la pérdida de la habilidad para entender o expresar el lenguaje hablado o escrito. La afasia que presentaba la paciente es gradual, desde la dificultad de recordar palabras hasta la incorrecta producción del habla y también la comprensión, ya que se le dificulta comprender la lectura, ¿no? Refiriéndose al libro de Moby Dick, ella refiere que no puede pasar de la primera página. Asimismo, la paciente presenta la pérdida del significado al no recordar la palabra que quería decir o lo que la misma significaba. También nos dimos cuenta de esto, ya que le cuesta armar sus palabras en el juego de apalabrados. Y al final, la paciente también presenta alteraciones en la escritura, pues ella ya no sabía cómo escribir el nombre de su hija. Bien, continuamos con la pregunta número 5. Menciona los deterioros en las funciones gnósicas de reconocimiento y orientación visoespacial que el caso desarrolla. El deterioro de las gnosias es la carencia de reconocimientos de objetos, caras o paisajes. En este caso, Alice presentó gnosias visuales y visoespaciales, ya que se desorienta y no reconoce el lugar en el que se encuentra durante su ejercicio al aire libre en el parque. También presenta náusea visual simple, pues muestra dificultad para el reconocimiento de personas y olvida el rostro de la novia de su hijo y el rostro de su hija, y tampoco logra reconocer los objetos que utilizaba. Y finalmente también presentaba náusea topográfica, ya que no puede reconocer el camino que habitualmente recorría.
menciona los deterioros en las praxias que el caso mostró. En un inicio, Alice presenta deterioro en las praxias complejas que implican la planificación y ejecución, presentando una apraxia conceptual, ya que muestra incapacidad de reconocer la función de un objeto. También se nota en ella apraxia ideomotora, ya que muestra una dificultad para vestirse, ya que no sabe cómo meter sus pies en el pantalón y su esposo es quien tiene que ayudarla. Presenta también apraxia bucofacial, pues en algún momento tras el avance de su enfermedad, la paciente no realiza ningún gesto. Y finalmente, apraxia ideatoria, pues presenta una incapacidad para que sus movimientos la lleven a un objetivo.